Medicamentos, origen con funciones, ¿no? Entonces, comenzamos. Buen día, Rosita. Ya, Buen día, licenciada. ya, ok. Se denomina fármacos, recuerda hoy día, la segunda actividad, ¿ya? Se denominan fármacos en sentido amplio, ya, toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, ¿ok? Modificando la función celular. Eso son los fármacos. Ahora, se denomina medicamento, lógicamente, al preparado farmacéutico que contiene uno o más fármacos y se emplean directamente para el diagnóstico, para diagnosticar, para prevención, para curación o alivio de las enfermedades. Bien, ahí están bien ustedes, ¿ok? Por ejemplo, prevenir, en el caso de que utilizamos para prevenir, ¿no? Las vacunas. Para diagnosticar, ¿no? El cloruro de bario, por ejemplo, que son sustancias de contrastes que nos van a ayudar cuando se van a realizar exámenes a nivel, por ejemplo, de torrente sanguíneo o de órganos internos. Entonces, se utilizan sustancias de contraste para llegar a un buen diagnóstico, ¿no? Para curar, bueno, en los tratamientos se utilizan antibióticos, ¿no? Cuando se tratan de infecciones. Y bueno, también vemos que cuando se trata de controlar enfermedades, por ejemplo, enfermedades crónicas como la hipertensión arterial, aquí tenemos el Capotén, ¿no? Están viendo ustedes, es un antihipertensivo. Entonces, ya cuando hay enfermedades ya instaladas en el cuerpo, y solamente son para mantener a la persona y que lleve una vida lo más tranquila posible, sin consecuencias funestas, ¿no? Entonces, en este caso son los antihipertensivos, los antidiabéticos, en fin. Entonces, hay una gran gama de medicamentos que nos ayudan a controlar enfermedades. Otro punto es que también hay medicamentos que sirven para suplir componentes, ¿no? Que nos pueden faltar en nuestro organismo. En el caso de, por ejemplo, las personas, las mujeres que llegan a la etapa de la menopausa, se le agrega, o sea, el médico indica hormonas, ¿no? Que es lo que baja ya no se producen adecuadamente en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, también vitaminas, ¿no? Vitaminas que suelen tener deficiencia en nuestro cuerpo, entonces hay que ayudarlas, hay que ingerirlas, ¿no? Como hierro, vitamina C, minerales, como, bueno, entonces la vitamina A, etcétera. Entonces, cuando el organismo no las puede producir, entonces el médico nos indica estos medicamentos, ¿no? Aliviar síntomas, por ejemplo, si tú estás con un dolor, un malestar, ¿no? Los analgésicos, tipo paracetamol, tipo aspirina, si estás con un cólico, por ejemplo, también te indican la iosina o buscapina, que son excelentes analgésicos, ¿no? Que van a aliviar esos síntomas molestosos. Bien, vamos a ver también parte de lo que son el origen, ¿no? De los medicamentos. Vemos que la terapéutica farmacológica actual emplea productos y tecnología de introducción relativamente reciente, ¿ya? Ahí hay estadísticas que indican las patentes quimiofarmacéuticas, ¿no? Ahí está. Miles de millones de dinero, de dólares, de libras esterlinas a nivel del mundo, ¿no? Que se consumen muchos medicamentos. Aquí vemos que, por ejemplo, a comienzos del siglo XV y aún en el XX, la mayoría de los medicamentos eran remedios de origen natural, de estructura química y naturaleza desconocida. Eso lo sabemos nosotros, porque antiguamente no había los medicamentos que hoy en día conocemos. Antiguamente las personas se trataban las enfermedades en base a hierbas, ¿no? Infusiones, y en fin, lo que sucede es que muchas de esas plantas dan origen también a muchos medicamentos, porque el hombre ha estudiado su estructura química de esas plantas y lógicamente ahora las elabora en forma sintética. Y bueno, aquí vemos que en el primer tercio del siglo XX se introdujeron en la terapéutica los primeros barbitúricos, ¿no? Los arsenicales, la insulina. Todos sabemos que en el año 1928 se descubrió la penicilina, ¿no?
Entonces, esta penicilina vino a cambiar el mundo realmente porque ha sido hasta ahora, y estamos en el siglo XXI, el mejor y el mayor descubrimiento de la humanidad. Lo que significa que justamente en el siglo pasado, entre los años 1914 y 1918, se desarrolló una guerra, ¿no? La Primera Guerra Mundial. Eso lo conocemos por historia. Morían muchos soldados en los campos de batalla. Y bueno, en el año 1928, Alexander Fleming descubrió la penicilina. Y bueno, todos sabemos que hasta ahora que es el antibiótico que ha ido salvando muchísimas vidas en el mundo. Cuando ya ocurrió la Segunda Guerra Mundial del 1939 al 45, ya los soldados no morían en las formas terribles porque ya se controlaban las infecciones con ayuda de la penicilina, ¿no? Entonces, es y será, es todavía hasta el momento el mayor descubrimiento de la humanidad. ¿Mm? Entonces vemos que aquí en los años 40, cuando comenzó la introducción masiva de nuevos fármacos, sobre todo en el campo de enfermedades infecciosas, ¿no? Se abrieron nuevos tratamientos, nuevos cambios en todo lo que es las terapias. Ya, entonces aquí se introdujeron en la terapéutica los primeros barbitúricos, ¿no? Pero no fue hasta los 40 cuando comenzó la introducción masiva de nuevos fármacos, como ya lo hemos mencionado, y se abrieron nuevas posibilidades en el tratamiento sintomáticos de cuadros agudos y de enfermedades crónicas. ¿Sí? Entonces vemos que aquí, de ese momento, el número de nuevos medicamentos para uso terapéutico aumenta de manera espectacular, el consumo de eso, ¿no? La rápida introducción de miles de nuevas moléculas en terapéutica, vemos que coincidió con otras, ¿no? Y ese aumentó la demanda creciente también de los servicios sanitarios, ¿no? La atención, la formación también de profesionales de la salud. Y esto está manifestado en formas y cuantías muy diversas según los países, ¿no? Entonces, este incremento del consumo hace el desarrollo económico, la puesta en funcionamiento del sistema de seguridad social, la presión de los fabricantes. Entonces, todo esto ha ido cambiando, ¿no? La visión, ¿no? del consumo de estos productos. Bien. El incremento del consumo no ha sido uniforme en todo el mundo, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que el gasto farmacéutico mundial, mire, estamos hablando de los 90, ¿no? Ahí está, en Europa, mire cómo ha sido tan elevado, y en el resto del mundo, por ejemplo, estamos aquí incluidos, ¿no? En la parte del color rojo, es muy baja el consumo de estos productos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en esos países europeos hay mucho dinero, ¿no? Europa Occidental y Norteamérica. Pero en el resto del mundo no tenemos los mismos recursos que tienen esos países, ¿no? Se calcula que en el año 1990 el gasto farmacéutico mundial fue entre 174.000 a 186.000 millones de dólares. Imagínense, un 66% se consumieron en Norteamérica y Europa Occidental, ahí está, y un 34% en el resto del mundo. Entonces, estas cifras también ponen en manifiesto todas las tremendas desigualdades entre los países ricos y los países pobres. ¿Ya? Estas desigualdades han tenido que profundizarse en los últimos años. Entonces, según las estadísticas, ¿no? En el año 76, esa es parte de la historia, el 27% de la población consume el 76% del gasto farmacéutico. En el 85, el 25% de la población consume el 79% del gasto a nivel de medicamentos, ¿no? Una parte muy importante de la población mundial en la que vive en países menos desarrollados, como el nuestro, por ejemplo, no tiene acceso a los medicamentos que necesita. No toda la población peruana tiene acceso a los medicamentos, sobre todo la que vive en el medio rural. Nosotros sabemos que aquí en Perú es un país multicultural y que la costa, la sierra, la selva, por sus mismas culturas, su ambiente, su medio ambiente. Muchas personas de las zonas, por ejemplo, en la sierra, las zonas altoandinas, en la selva peruana, ellos consumen muchos productos naturales. Aquí vemos que en los países desarrollados a menudo no se disponen de los fármacos más necesarios, ¿no? Entonces, no es raro encontrar medicamentos de utilidad terapéutica no demostrada o combinaciones irracionales. Entonces, aquí en el año 91 se malgastan anualmente 1.000 millones de dólares en antidiarreicos, antitusígenos y anticatarrales de eficacia no demostrada. Entonces,
Por ejemplo, en la sierra peruana, muchas personas se ayudan con las hierbas. Yo también las he utilizado y la verdad que funcionan bien. Para el tratamiento de enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, cuadros que son causa de 7,5 millones de fallecimientos infantiles en otros países. Al mismo tiempo, en los países más ricos y en ciertos segmentos de la población de los países pobres, se asiste a una verdadera epidemia, ¿no?, de todo tipo de enfermedades inducidas por fármacos, ¿no?, como consecuencia del uso excesivo de tratamientos que a menudo son innecesarios. Entonces, hoy día, felizmente ya, ¿no?, a nivel del Ministerio de Salud acá en Perú, y bueno, en muchas partes del mundo se tiene un control muy estricto de los medicamentos. Hoy día, cuando tú vas a una farmacia y te han indicado un antibiótico, ya no lo compras en forma libre como antes lo vendían. Hoy día tienes que ir con una receta médica, ¿no?, una prescripción médica. Entonces, ya se está haciendo un adecuado uso, utilización de los medicamentos, ¿no?, para que no haya muchos cuadros o casos de automedicaciones inútiles. Bien, entonces, ¿qué hacen los medicamentos, no? Contribución de los medicamentos a la salud. Aquí vemos, por ejemplo, sus beneficios, ¿no? Los beneficios, porque aquí vemos nosotros que cuando se empleó por primera vez la penicilina, ¿ya? Sus efectos benéficos se percibieron inmediatamente en el tratamiento de infecciones, ¿no?, que percibieron inmediatamente sin necesidad de hacer ensayos clínicos. Entonces, pero no todos los medicamentos o modalidades de tratamiento tienen efectos terapéuticos tan obvios, ¿no? No siempre existe una correlación entre la mayor sobrevivencia y mejor calidad de vida y las preferencias de los pacientes entre una y otra, ¿no?, que son las variables que suelen presentarse. Bien, aquí vemos, por ejemplo, los tres términos que se confunden a menudo, pero que expresan conceptos a la vez diferentes y complementarios, ¿no? Por ejemplo, eficacia. Esta eficacia, ¿ya?, se define, ¿no?, como el grado en el que una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio originan un resultado beneficioso en condiciones ideales. Se basa en el resultado de un ensayo controlado con distribución aleatoria. Es que definitivamente sabemos nosotros que para que un medicamento salga a la venta en las farmacias, se tienen que haber seguido muchos años de investigación, de prácticas, estudios, de tal manera que cuando llega al público tiene que estar debidamente comprobada sus funciones, su acción en el cuerpo y que no sea dañina, ¿no? Entonces, son muchos años de investigación. La efectividad también es un grado en el que una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicios puestos en práctica logra lo que se pretende conseguir para una población determinada, ¿no? Entonces, aquí la efectividad de un fármaco, ¿no?, lo vamos a ver que no solo depende de su eficacia intrínseca, sino también de la habilidad diagnóstica del prescriptor, o sea, del médico, ¿no? Bueno, un prescriptor también puede ser, el médico, o un obstetra, un odontólogo, que son los prescriptores, ¿no?, de las condiciones farmacéuticas de productos, cuando estos se encuentran en el mercado, ¿no? Y también se basa en un conjunto de factores, ¿no?, con la información dada por el médico en el momento de prescribir estos productos y las características clínicas del paciente, porque el médico, antes de autorizar o prescribir un medicamento, tiene que ver la historia clínica del paciente, averiguar, por ejemplo, que si el paciente es alérgico o no a este producto, ¿no?, las características del centro sanitario donde se encuentra, el uso concomitante de otros fármacos. ¿Por qué? Porque a veces averiguar si el paciente consume otro tipo de tratamientos o que tiene algún tratamiento de alguna enfermedad crónica, porque lógicamente eso tiene que estar en la historia clínica del paciente. ¿Por qué? Porque si yo le doy un medicamento que puede contraindicarse con el otro, si pueden tener una reacción adversa, eso se tiene que también ver, ¿no? ¿Ya? Está, por ejemplo, los ensayos clínicos controlados van a brindar una eficacia, ¿no?, en los pacientes. Se hacen estudios en la población y la efectividad, ¿no?, ya es la fase 4 en la cual es la experiencia, ¿no? Aquí ya se prueba que el producto
funciona, ¿no? Entonces son años de estudio, de investigaciones, que esta eficacia y efectividad no dan una idea del esfuerzo realizado para obtener el resultado deseado muchas veces, pero que se hacen estudios que lo van a demostrar posteriormente con el tiempo, ¿no? Entonces aquí vemos que por eso se define, ¿no? Que aquí la eficiencia, ¿no? Como los efectos o resultados alcanzados en relación con el esfuerzo empleado en términos monetarios, de recursos y de tiempo. Y ahí lo están viendo ustedes, ¿no? Mira aquí, eficacia, efectividad, eficiencia, los costos, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante y la eficacia vienen a ser los resultados obtenidos en la práctica diaria. El grado en el que los recursos empleados para procurar una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio de eficacia y efectividad conocidas son mínimos, ¿no? También como, por ejemplo, medida de la economía, el costo de los recursos con la que se lleva a cabo un procedimiento de eficacia y efectividad conocidas. Entonces, todo esto se basa en estudios que se han llevado a cabo durante muchos años de investigaciones. Bien, también tenemos que hasta ahora, bueno, no hay un medicamento que sea perfecto, ¿no? Tal vez en el futuro algunos estudios puedan presentarse. Pero hasta ahora los medicamentos, ¿no? Por eso estos tienen que ser controlados por el médico, ¿no? Por el médico tratante. Aquí los efectos indeseables, por ejemplo, vemos que entre los años 30 y 40, cuando la introducción en terapéutica de la sulfamida, la penicilina, marca el inicio de la terapéutica farmacológica moderna, ¿no? Ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos pudieran también producir reacciones adversas, ¿no? Entonces, aquí vemos también de que la sulfonamida, la talidomida, por ejemplo, y el dietilestivestrol, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sulfonamida que contenía el dietilglicol como disolvente, lo que originó más de 100 fallecimientos, ¿ya? Entonces, se fue viendo esas situaciones, ¿no? En posterior desastre terapéutico, la producción de una epidemia de focomegalia, que problemas a nivel de congénito, ¿no? Unas enfermedades congénitas, ya hijos de madres que habían tomado la talidomida. La focomegalia, que fue por el uso de la talidomida. En aquella época, eso fue en los años 60, las madres tomaban la talidomida como una aspirina, así que cuando te duele la cabeza tú tomas una aspirina. Ellas tomaban la talidomida para todos los malestares propios del embarazo, pero no se sabía bien qué efectos podía tener sobre el feto. Entonces, ¿qué sucedió? Que la focomegalia viene a ser una malformación congénita muy rara, ¿no? Pero que en la cual los niños nacían sin brazos, sin piernas, ¿no? Bien, entonces también vemos que el dietilvestrol también causó, que es una hormona. Según los estudios, se vieron de que posteriormente madres que habían consumido el dietilvestrol, estivestrol, niñas, o sea, sus hijas, que posteriormente ya cuando llegaban a la etapa reproductiva, o ya ellas posteriormente presentaban ciertos cánceres a nivel de vagina, a nivel de útero, ¿no? Entonces, se vio que había ciertos, lógicamente, efectos a la larga, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos efectos, se fueron eliminando y sacando de las farmacias, del mercado, estos productos. A pesar de que dio lugar a una nueva percepción de los riesgos de los medicamentos, ahí está la focomegalia, miren esos niños sin bracitos, ¿no? Ellos, lógicamente, niños que tuvieron una etapa muy difícil en su vida a raíz de este producto que es la talidomida, ¿no? Entonces, a través del tiempo, da lugar a una nueva percepción de los riesgos de los medicamentos y a la modificación de algunas legislaciones nacionales. Entonces se ve que los riesgos de la talidomida no tuvo efectos inmediatos, ¿no? Pero en los años 60 la percepción social de los medicamentos todavía era de las píldoras de la felicidad, ¿no? En el caso del dietilvestrol, es una hormona que se vio que entre el año 60 y 69 se identificaron 8 casos de una rara forma de cáncer de vagina, ¿no? Que venía a ser un adenocarcinoma de células claras, según los estudios y evidencias de aquella época, en un hospital de Boston, en Estados Unidos.
La aparición de casos de esta enfermedad, hasta entonces prácticamente desconocida, llamó la atención, ¿no? Llamó la atención, ahí está, de los estudiosos, los investigadores, ¿no? Entonces, realmente se tomó en cuenta todo esto y se vio que de 8 historias clínicas de madres de estas pacientes, en 7 constaba que habían tomado el dietilvestrol, un derivado estrogénico sintético, o sea, estrógeno sintético, usado para la prevención del aborto durante el embarazo. O sea, aquellas madres que tenían amenazas de aborto tomaban esta hormona, ¿no? Sintética. O sea, un estrógeno sintético, para evitar, o sea, la amenaza de aborto, ¿no? En comparación con ninguna de, por ejemplo, con un grupo de 32 mujeres que habían dado a luz en el mismo centro, y en la misma época, ¿ya? Entonces, la ventaja del dietilestilbestrol para la prevención del aborto no había sido demostrada todavía, ¿se imaginan? Qué terrible. Por eso hoy en día se tiene mucho cuidado con respecto, ¿no?, a indicar un medicamento en las madres gestantes en lo posible. Los médicos son muy conservadores, muy cuidadosos, salvo que realmente sea una situación que lo amerite, ¿no? Entonces, y es más, las madres gestantes en el primer trimestre del embarazo no debe automedicarse porque es muy peligroso, ¿no? Estos medicamentos como las que estamos conversando el día de hoy, la talidomida, el detibestrol, estos son medicamentos que se les llaman teratogénicos porque atacan o actúan a nivel en el caso de la talidomida, ¿no?, en la formación del feto, ¿no? O en este caso el embrión, porque es el primer trimestre del embarazo. Entonces, que está formándose recién esa nueva vida. Entonces, al consumir estos productos, producían estas malformaciones congénitas, ¿ya? Entonces, eh, el uso de este dietilestibestrol o DES no había sido demostrada en cuanto a la prevención del aborto. Ya se ha descubierto que el uso de este producto durante el embarazo, también puede dar lugar a una mayor incidencia de anomalías estructurales del cuello uterino, de vagina, de útero, trompas, de falopio, esterilidad en muchos casos, embarazo ectópico, aborto espontáneo y parto prematuro entre las hijas de la usuaria, o sea, de la madre que, o sea, la hija, o sea, cuando ella estaba en el vientre materno, lógicamente en la niña que está en el vientre materno, ella va a tener este tipo de efectos a la larga, ¿no? ¿Ya? Y también se presentó en el caso de los varoncitos un incremento de criptoquidia. Criptoquidia significa que en los varoncitos el testículo no se quedaba suspendido, ¿no? En la parte casi en la zona inguinal, de tal manera que abdominal prácticamente porque no descendía al escroto donde debe estar, ¿no? Entonces se presentaban quistes de epidídimo entre los hijos varones, ¿no? O sea, habían problemas también en los varoncitos, definitivamente, tanto mujercitas como varoncitos. El costo, bueno, aquí se ve que el costo creciente del capítulo en farmacia, los sistemas de seguridad social, comenzó a ser motivo de atención para las autoridades sanitarias. Y esta preocupación, por ejemplo, costo-efectividad y efectos indeseables, han cerrado el triángulo en el que se basa la evaluación del papel de los medicamentos en nuestra comunidad, ¿no? A nivel del sistema de seguridad social. En general, los responsables de la política farmacéutica y de los sistemas de seguridad social tienden a preferir las medidas administrativas sobre las educativas. Vemos que el político, el burócrata, necesita que los efectos de sus acciones se puedan constatar de manera inmediata. No parece estar muy interesado en las medidas complementarias que pueden dar resultados más tardíos, pero también más sólidos. Ahí está, vemos también el estudio de utilización de los medicamentos. Esto constituye un elemento con características especiales en el contexto de la medicina, ¿no? Por ejemplo, por 2 razones. Uno es que medicamentos en su papel como parte de la asistencia médica, ¿no? Como los fármacos son utilizados en la práctica médica, y que aquí los medicamentos son utilizados como herramientas, ¿no es cierto?, en casi todas las disciplinas médicas, los distintos niveles del sistema de atención de la salud, en las diferentes situaciones sanitarias, como resultado final de un proceso de diagnóstico, de decisión. La prescripción refleja la actitud, las esperanzas de un médico en relación con el curso de una enfermedad, ¿no?
Claro, porque lo que quiere el profesional médico es tratar a su paciente, aliviar sus molestias, ¿no? Tratar la enfermedad y que el paciente vuelva a su vida normal, ¿no? Entonces, debido a que la prescripción es un compromiso entre dos partes, los medicamentos son el punto de contacto más directo entre las estructuras sanitarias y sus usuarios. Debido a que los medicamentos simbolizan el deseo y la capacidad de modificar el curso natural de la mayoría de las enfermedades, ahí está, pueden ser considerados como indicadores de resultado que se espera que obtengan la ciencia biomédica sobre la enfermedad. Ahí está, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, curiosas las imágenes que hemos buscado por ahí. ¿Para qué sirven, no? Estudios de utilización de los medicamentos, ¿para qué sirven ellos? Los estudios, la manera en que los fármacos son utilizados en la práctica médica y los problemas que su uso conlleva, ¿no? Los medicamentos se han convertido en una pieza común de la práctica médica. Son lo que más que cualquier otra medida médica, quizás a excepción de las pruebas diagnósticas, corren el riesgo de ser utilizados en condiciones no controladas y en consecuencia de manera incorrecta. Vemos demasiado, por ejemplo, o tal vez muy poco, o por razones injustificadas como placebo, como sustitutos de un ataque real sobre problemas complejos y molestos. También se ha formado un campo de presión alrededor del medicamento como herramientas terapéuticas que ha tenido su origen en la institución, en la industria farmacéutica, ¿no? Ya en la industria farmacéutica. Y esta presión, por ejemplo, ha afectado a los responsables de la prescripción, o sea, de los profesionales médicos, ¿no? Los prescriptores, o sea, los profesionales de la salud que indican estos medicamentos, ¿no? También ha dado lugar que el sector farmacéutico se encuentre en una disyuntiva permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real y asegurar una expansión constante del mercado, ¿ya? Entonces, esos son los puntos álgidos. Cuando se desarrollan productos muy potentes que modifican delicadas funciones fisiológicas y bioquímicas, por ejemplo, vemos que mayor es la importancia de sus posibilidades iatrogénicas. Iatrogénica significa que estos productos, si no son adecuadamente indicados, ¿no?, por un profesional médico, digamos, profesional de la salud, que sepa muy y que conozca muy bien la acción, todos estos productos, pueden producirse errores médicos. Iatrogenia son errores. El objeto básico del estudio del uso del medicamento es conocer su interacción con el proceso global de la atención de salud, ¿ya? A través de que estas se utilizan en el diagnóstico, ¿no? En que las enfermedades sean diagnosticadas, sean tratadas y también conocerlas, seleccionadas, ¿no?, según los cuadros, y también modificadas, ¿no? El nombre de los fármacos, esto es muy interesante también, el nombre de los fármacos, o la denominación común internacional, la DCI, ¿ya? Es que viene a ser, por ejemplo, nombre genérico exclusivo, que ha asignado a casi todos los principios activos utilizados en los medicamentos de todo el mundo, ¿ya? Mira, se va a acabar el tiempo, vuelves a ingresar con el mismo link, ¿ya? ¿Ya, Rosita? Ahí está. Los objetos de una DCI, por ejemplo, vemos que los médicos, farmacéuticos, científicos puedan reconocer y utilizarlo en todo el mundo. No deben dar lugar a confusión, como por ejemplo denominaciones de uso común, en particular con nombres comerciales de los medicamentos, nombres de enfermedades para las que han desarrollado esos medicamentos, ¿no? Esto contiene una sílaba común, como la raíz que alude a la familia farmacológica o química a la que pertenece la sustancia. Luego se agregan sílabas, letras o palabras separadas para diferenciar entre sustancias de la misma familia, ¿no? Canamicina, eritromicina, ¿no? Por ejemplo, finamicina alude a antibióticos. Cada DCI debe ser única y diferenciada, tanto fonética como ortográficamente. Desde que en el año 1950 la Organización Mundial de la Salud estableció este programa de la DCI, o Denominación Común Internacional, ha asignado a unos 8.500 nombres. Ya en la actualidad se utilizan activamente unos 4.000 DCI en todo el mundo. El nombre de los fármacos, la seguridad de la DCI mediante la asignación de un nombre internacional exclusivo a cada medicamento. La Organización Mundial de la Salud contribuye a asegurar que la receta extendida en el extranjero corresponda a que el médico haya prescrito en su lugar, ¿no?, en el lugar respectivo. Las marcas pueden expirar o cambiar, pero la DCI debe permanecer mientras existe la sustancia. Algunas sustancias como la aspirina, la morfina, no tienen DCI, pero estos nombres ya se utilizan ampliamente, son nombres muy bien establecidos. Las marcas y los nombres comerciales deben ser completamente diferentes, en caso contrario por inducir a la confusión, suponer un grave riesgo para la seguridad del paciente. Y la OMS alienta el uso de la DCI en todas las etiquetas de los productos farmacéuticos y en las recetas médicas. Entonces la OMS colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
cubre, ¿no? Los productos, autoridades nacionales de marcas, y también vemos que organismos de reglamentación farmacéutica, que manejan todo esto, investigadores de productos farmacéuticos, y bien, velar por la mayoría de los principios activos que se utilizan en todo el mundo y tenga su correspondiente DCI, ¿no? De todos los medicamentos. Ahí también ustedes el nombre comercial de un producto, la concentración del producto del principio activo, el nombre genérico, ¿no? Y la forma farmacéutica de este producto. Aquí en el nombre, proceso de nomenclatura, fármacos nacen en un laboratorio de una síntesis química desde que sufre un largo camino, más o menos unos 10 años, durante el cual muchos de ellos van desapareciendo por inútiles o tóxicos en unas reacciones en el consumo de los pacientes, hasta que se comercializa, ¿no? Imagínense, son muchos años de investigación. En cada una de las diversas etapas de su nombre va cambiando. Cuando llega a estar disponible para su uso, nos encontramos con los siguientes nombres. El nombre químico, que describe la estructura molecular de forma precisa y compleja de este producto, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el cloro-dihidrometilfenilbenzodiazepina, ¿no? Nombre en código, el que recibe el fabricante durante su investigación y permite una mayor facilidad de manejo es RCH085. El nombre genérico, si el nuevo fármaco parece prometedor, el laboratorio se dirige a la OMS para buscar un nombre o DCI según. Ningún otro fabricante puede patentarlo. En el ejemplo anterior, el nombre genérico del fármaco es diazepam, ¿ok? Acuérdense, el nombre genérico es el diazepam, ¿ya? Pero eso de ahí es el nombre químico. O sea, estos productos ya conocemos que existe un nombre químico, un nombre genérico, ¿no? Y un código a nivel internacional. La OMS ha señalado recomendaciones para los nombres de los fármacos, ¿no? Para su identificación y la familia farmacológica. Azepam a las benzodiazepinas, busonas a los analgésicos. Olol, beta bloqueante, caína, anestésico locales, tidina, antagonistas, ¿no? O sea, son productos, son esas identificación de los fármacos dentro de esta familia farmacológica, ¿no? Esos términos que están viendo ustedes para brindarle a las benzodiazepinas, a los analgésicos, los betabloqueantes, psicosonestéticos. Entonces, el nombre comercial también es asignado por cada una de las especialidades farmacéuticas que contienen el fármaco en cada uno de los países que se comercializa. Si el fármaco es comercializado en diversas empresas farmacéuticas, cada una le dará su propio nombre comercial, ¿ya? Clamisol, Ardina, GP, UPN. La clasificación de los medicamentos, por ejemplo, los medicamentos pueden ser clasificados de diversas formas, ¿no? Atendiendo a su estructura química, a sus indicadores, indicaciones. Entonces, todo esto, por su estructura química, sus asociaciones farmacológicas, ¿no? Entonces, la clasificación anatómico-químico-terapéutica, ahí lo vemos. Ahí vemos, el objetivo es crear un nombre único, una denominación común internacional, una DCI, y es la clasificación más utilizada actualmente a nivel internacional, ¿ya? Entonces, vemos que también divide el medicamento en 14 grupos, ¿no? Ya según el órgano o sistema, ¿no? Que se utilizan en estos productos, ¿ya? Ahí tenemos en el aparato digestivo y metabolismo, sangre y órganos hematopoyéticos a nivel de la sangre, aparato cardiovascular, dermatología, la G, por ejemplo, aparato genitourinario, la H, hormonas, la J es antiinfeccioso por vía general, el grupo de la L es terapia antineoplástica, la M, aparato musculoesquelético, la N, el grupo N, sistema nervioso central, la P es parasitologías, ¿no? Para tratamiento de parásitos. Y la R, aparato respiratorio, la S, órganos el grupo S de órganos de los sentidos, y la B de varios, ¿no? En general. Cada uno de estos grupos está dividido en subgrupos a nivel que corresponden a los dígitos numéricos, ¿no? 1, 2, 3. Después se sigue subdividiendo hasta llegar a un quinto nivel que corresponde al principio activo. Cada nivel de categoría se distingue mediante una letra y un número, una serie de letras y números. Este sistema de clasificación, todos los preparados a base del mismo fármaco reciben un código idéntico, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, ya aquí. El primer nivel anatómico, ¿ya? Ahí vemos, por ejemplo, tracto alimentario y metabolismo, grupo anatómico principal. Existe una letra y hay 14 grupos principales, existen 14 grupos en total, ¿no? Hay su grupo terapéutico, el segundo nivel del código indica el grupo terapéutico principal y consiste en 2 dígitos, ¿no? Los diuréticos, por ejemplo. El grupo 3 consiste en una letra
Ejemplo, CO3, diuréticos de techo alto. Ahí vemos, ¿ya? El cuarto nivel farmacológico o químico, o cuarto nivel código indica su grupo químico, que consiste en una letra CO3, CA, sulfonamidas, ¿ya? Las biguadinas. Quinto nivel, por ejemplo, tenemos código indica la sustancia química y consiste en dígitos como la furosemida, ¿no? La furosemida, en fin. Entonces, ahí todo esto va indicando los grupos según su utilización adecuada, ¿no? Desde el punto de vista de presentación también vemos, y de presentación de medicamentos, existen las formas magistrales, ¿no? Estas formas magistrales son preparadas por el farmacéutico bajo receta del médico y que esta debe especificar los componentes, las dosis, ¿no? También tenemos que ver la forma farmacéutica, ¿no? La presentación de estos productos. Y entonces vemos también especialidades farmacéuticas, estos medicamentos preparados en la industria farmacéutica para expenderse con un nombre de patente registrado entre las autoridades sanitarias de un país. Son los más utilizados. Medicamentos, los genéricos son medicamentos elaborados por la industria farmacéutica, no se comercializan con el nombre patentado, se comercializan con el nombre internacional del principio activo, ¿no? La DCI. Y desde el punto de vista de su forma de acción, los que actúan en el sitio de aplicación a nivel local, a esta variante se denomina tópica, se ejerce sobre la piel y mucosa, fármaco de acción general o sistémica, aquellos que actúan en el organismo de penetración en la circulación, representan el grupo más numeroso e importante. Y los fármacos de acción remota, ¿no? Por ejemplo, tenemos en contacto con la droga que no tiene afinidad por ahí, como